Perspectiva es una palabra latina que significa ver a través. Existen tres sistemas de perspectiva, básicamente en los sistemas de representación, que serían axonométrica, caballera y cónica. La cónica es bastante más complicada y va totalmente aparte. Las perspectivas axonométrica y caballera son sumamente parecidas, sobre todo en sus mecanismos sobre el papel, salvo ciertos matices, y por tanto si se diferencian en la base geométrica, en cómo son proyectadas. Por tanto, se ahorra bastante tiempo estudiándolas juntas. Perspectiva es una palabra latina que significa ver a través, como hemos dicho, y esto se debe a que los objetos en perspectiva se perciben como tales. No es como el sistema diédrico, en que los objetos se veían como en su planta y su alzado, pero no se veía un objeto compuesto como tal. La manera de proyectar de la perspectiva axonométrica sería algo así. Tenemos un cierto punto en el que concurren ortogonalmente tres ejes, X, Y y Z, que van a intersecar, supongamos en estos puntos, sobre un cierto plano de proyección, que a su vez va a ser paralelo al plano del dibujo. Si proyectamos O, dependerá de la dirección de proyección, dependerá de lo que nos quede. Proyectamos O sobre ese plano de proyección y unimos O con los tres puntos de intersección. Esto sería una trimétrica bastante rara. Vamos a unir O con estos tres puntos de intersección de los tres ejes. ¿Qué pasa? Que vamos a tener aquí un sistema de tres ejes. Si prolongásemos los ejes, serían las alturas de este triángulo que se llama triángulo de trazas. Esto nos quedaría así. Si nos quedan los tres ángulos iguales, que es lo más común, se llama isométrica. Si nos quedasen dos ángulos iguales y uno desigual, se llamaría dimétrica. Y si nos quedasen, como en este caso, en que hemos hecho un poco una chapucilla, si nos quedasen los tres ángulos desiguales, podría perfectamente quedarnos algo así, sería una trimétrica. En cualquier caso, si prolongamos los ejes, siempre van a ser las alturas de este triángulo de trazas. Siempre hay un triángulo posible cuyas alturas son las prolongaciones de los tres ejes. La más común, la que se usa prácticamente siempre, es la isométrica, que es la más estética. Las cosas deforman, pero como deforman proporcionalmente, deforman exactamente igual en las tres direcciones, los objetos quedan muy armónicos. Una perspectiva en que cada uno de los tres ejes deforme de manera distinta podría formarnos mucho la apariencia de un objeto. Bien, esta es la base geométrica de la perspectiva axonométrica. Y la perspectiva caballera, su base geométrica, por así decirlo, sería ese plano de proyección del que hemos hablado antes, contendría ya a dos de los tres ejes, habitualmente Z y X. Aquí tenemos. Y saliéndose ortogonalmente tendríamos el eje Y, que es el único que es proyectado. Dependiendo de esa dirección de proyección, vamos a tener aquí un ángulo u otro. Y vamos a tener también un coeficiente de reducción u otro. Si nadie nos dice nada, este ángulo va a ser 135 y el coeficiente de reducción, el ángulo se llama mu y el coeficiente de reducción, ¿sí? O sea, son letras griegas, ¿sí? Es 0,5. Es decir, lo que aquí mide 3, aquí mediría 1,5. Esto si nadie nos dice nada, por así decirlo, por defecto. Si nos dan otras instrucciones, nos atenemos a esas instrucciones. Estas serían las bases del sistema. La representación del punto en ambos sistemas es prácticamente la misma. Tendremos la proyección directa y la proyección en el espacio. Perdón, la proyección directa en el espacio y la proyección horizontal. Necesitamos al menos una proyección porque, algún listo puede decir, pues con la proyección en el espacio, no, porque no es lo mismo si tenemos aquí la proyección horizontal, que estará más lejos, que si la tenemos aquí, que estará más cerca del espectador.
En principio debería haber 3. Aquí y aquí. Pero es fácil imaginarse la que se nos podía liar en cuanto intentásemos representar cualquier elemento mínimamente complejo si tenemos que tener una proyección en el espacio y 3 proyecciones por cada uno de los 3 planos. Sí que es cierto que, sobre todo para comprobar si entendemos bien las bases del sistema, nos pueden dar, por ejemplo, algo así y pedirnos que encontremos el punto A o el otro punto. Esto es simplemente ir yendo a base de paralelas, porque esto formaría una especie de paralelepípedo. Aquí estaría el punto A, haciendo paralelas a los ejes, voy a ir encontrando todos los demás puntos. Esto funciona exactamente igual en perspectiva caballero. Tendríamos, por ejemplo, aquí un punto B, un punto B mayúscula en el espacio, un punto B minúscula, haciendo paralela y paralela, y donde llegue al eje X levanto paralela al eje Z, y aquí tendré B de proyección en el Z o X para encontrar la otra proyección en el Y o Z, paralela y paralela, y aquí tendré B tercio.